San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, Arequipa, ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa. Buenas tardes, arequipeños querendones, bravos y valientes como el Misti. Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición y que viva nuestra música. Todos peguémonos ya a la radio, que ya empezó la hora solo para Arequipa. Para el 4 de junio de 1883, con motivo de celebrar 23 años de existencia, el diario arequipeño La Bolsa, de propiedad de don Francisco Ibáñez, decidió hacer un recuento de todos los periódicos que nacieron, crecieron y murieron durante esos 23 años en Arequipa, es decir, entre 1860 y 1883. Y ciertamente es sorprendente saber que fueron nada menos que 40 diarios, a saber, La República, El Farol, La Guillotina, El Juicio, El Ferrocarril, La Prensa, La Voz Pública, El Artesano, El Crisol, El Seminario, Arequipa Católica, El Católico, El Telégrafo, El Liberal, El Misti, La Democracia, El Conciliador, La Verdad, El Mosaico, El Popular, La Cartilla Popular, La Linterna, El Sufragio, El Tumbes, La Juventud, El Luciana, El Orden, El Boletín Municipal, La Revista Católica, La Abeja, Los Niños, La Actualidad, El Chili, El Eco del Misti, El Eco de Arequipa, Boletín del Ejército, El Diario de Arequipa, El Perú y La Libertad. 40 diarios que circularon, muchos de ellos efímeramente, durante esos escasos 23 años. Y es que no es para sorprenderse, amigos arequipeños. Arequipa también fue un paraíso del periodismo, de la prensa libre, de la libertad de expresión. ¿Y cómo no iba a ser así si al empezar a agonizar el diario La Bolsa a principios del siglo XX, a causa de principalmente la muerte de don Francisco Ibáñez, es que en ese contexto un grupo de amigos deciden fundar un nuevo periódico, una nueva voz que se sintonizaría rápidamente con los tiempos de cambio que entonces se vivía? Estamos refiriéndonos al diario El Pueblo, el segundo diario más antiguo que existe actualmente en el Perú, con más de 100 años de vida, exactamente 116. Un diario libre que proclamó inmediatamente después de nacer una total independencia, al defender lo que siempre todo arequipeño ha defendido: la justicia, la libertad, pero principalmente la verdad. Sí, la verdad, ese valor tan escaso que hay en Arequipa, pero principalmente en el Perú. Bueno, y es precisamente aquí donde quedo absolutamente sorprendido al leer la historia del periodismo peruano, donde sépanlo, amigos arequipeños, y esto es otra verdad que todo el mundo se niega a aceptar, y lo tienen que saber una vez más ustedes, amigos arequipeños, para que vean que Arequipa nunca le ha interesado al resto de este país egoísta y centralista. La historia del periodismo en el Perú no menciona absolutamente a ningún diario arequipeño en sus anales, ni al diario El Deber, ni La Bolsa, ni siquiera El Pueblo, un verdadero emblema de Arequipa que a la fecha se constituye junto con El Comercio de Lima en el más antiguo de los diarios existentes en el país.
Pero esto no les ha interesado una sola pepa a los limeños, que para ellos en la historia del periodismo solo existe Lima y nada más que Lima. Y escuchen cómo ellos lo dicen. Al revisar la historia del periodismo peruano, hallamos que hay una profusión realmente notable de publicaciones y diarios. Por lo tanto, no es fácil establecer los criterios que se deben seguir para destacar la presencia de tal o cual publicación en un momento determinado. En realidad, el periodismo en el Perú se inicia en la época de la colonia. Lo hace del mismo modo que en Europa, con boletines tales como Relaciones y Noticiarios, que contenían noticias de carácter mundial y que se publicaban en Lima a la llegada del Correo de España. Algunos noticiarios pueden ser llamados ya como antecedentes de la primera publicación estable en el Perú, la Gaceta de Lima. Esta publicación tenía una sección llamada Noticias de Lima, que hablaba sobre la entrada y salida de barcos, los acontecimientos de los tiempos y hasta de la crónica social. Es preciso decir que el Perú fue el precursor del periodismo hispanoamericano, no solo por la primera Gaceta, sino también gracias al primer diario, el Diario de Lima. Tras algunos meses de fundado este diario, aparece el Mercurio Peruano, que publica la Sociedad de Amantes del País. La finalidad del Mercurio Peruano era doble e histórica: dar a conocer el Perú y afirmar el sentimiento patriótico. Es el año de 1810 el que marca el inicio de una etapa importante en el periodismo en el país. Ese año se da la Constitución de Cádiz, que decreta la libertad del periodismo y la supresión de la Inquisición. Gracias a este decreto se da una nueva apertura en el periodismo y comienzan a circular abundantes impresos. Sin embargo, al derogarse la Constitución, cesan las voces revolucionarias y solo queda en circulación la Gaceta de Lima, que era oficialista. Es en esta época polémica y apasionada que nacen y mueren los periódicos de acuerdo al momento político o a problemas personales de su editor. Esto es lo que se denominó la Guerra del Papel. Bueno, sigamos hablando, amigos arequipeños, porque esto recién empieza, y presten mucha atención cuando se haga referencia a Simón Bolívar. En Lima aparece el periodismo, la abeja republicana, y al periodista Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, le cabe el honor de haber emprendido en 1822 una de las primeras y más importantes campañas periodísticas de la historia del periodismo del Perú, al lograr que el nuevo gobierno, a implantarse por los libertadores, principalmente por Simón Bolívar, fuese el republicano y no el monárquico. Después de la abeja republicana aparece el peruano el 13 de mayo de 1826, en el que sus redactores se encontraban ocultos bajo seudónimos debido al clima polémico de la época. Este diario es en parte heredero de las viejas Relaciones y Gacetas de los orígenes del periodismo peruano, que nació en Lima, producto de la necesidad de un informante oficial sobre las ordenanzas, leyes y decretos, etc. Quien ordenó la organización de este diario fue el generalísimo Simón Bolívar, y se le puso por título El Peruano, por no existir en ese momento ninguna hoja con ese nombre. Sin embargo, este no duraría, ya que durante el periodo del presidente Gamarra se le cambió de nombre al Peruano y se le puso El Conciliador en 1830, y en el periodo del mariscal Orbegoso se le llamó El Redactor. En 1835 se convirtió en la Gaceta del Gobierno, y bajo la administración de Santa Cruz fue conocido más bien como El Eco del Protectorado. Del año 1827 a 1839 renace el periodismo político y aparecen nuevos diarios en Lima. Por ello se puede afirmar que el Perú fue uno de los países que sembró mejor el estilo de la prensa en Latinoamérica. En 1839 se inicia una nueva era en el periodismo, no solo por la aparición de un nuevo tipo de periodismo, sino por la desaparición de los órganos políticos, el Mercurio y el telégrafo. A partir de ese momento, el diario El Comercio empieza su reinado.
La primera edición del Comercio aparece en Lima el 4 de mayo de 1839 bajo el lema de Orden, Libertad y Saber. Desde su aparición, este tuvo una gran y constante competencia a través de los numerosos periódicos que se editaban en Lima. En especial, este diario marca indudablemente un jalón de la historia del periodismo peruano y coincide con el comienzo de una etapa histórica del país. Se funda justo en tiempos en que se busca terminar con el caudillismo y cuando es posible editar un periódico que trate de sustraerse a la política cotidiana. En 1873 aparece por primera vez uno de los diarios más importantes de nuestra historia, La Opinión Pública, en Lima, coincidiendo también con una nueva etapa de la vida económica y política del país. Amigos arequipeños, aquí se nota ya claramente que los historiadores limeños o periodistas limeños, o como quiera llamárseles, son miopes, sí, miopes. Solo ven lo que hay en Lima y el resto del país, principalmente Arequipa, la otra república al sur del país, un estado libre donde hay una historia paralela totalmente diferente a lo que sucede en Lima, no la pueden ver por su escasa visión. Sí, ¿para qué sino la verdad? ¿Y por qué digo esto? Nadie entonces en Lima y sus diarios, ejemplo de la prensa libre latinoamericana, sobona y chupamedias de Simón Bolívar, sabe que el 10 de mayo de 1827, 2 meses antes de la fundación del Colegio Independencia, empezó a circular un periódico que también, como lo hiciera la Academia Lauretana, se opuso inmediatamente a las arrogancias y jactancias del gran Simón Bolívar. Y este diario, que no aparece en ninguna historia del periodismo peruano, ni aparecerá porque es arequipeño, se llamaba, como su nombre bien lo merece, Arequipa Libre. Sí, un diario verdaderamente libre y con ideales verdaderamente arequipeños: la libertad, la justicia y la verdad. Este diario, que circuló 3 años hasta 1839, fue redactado por el coronel Manuel Amati León, sí, el esposo de la Silvia de Melgar, y colaboraron con él nada menos que José María Corbacho, el Batilo, aquel también poeta insurgente de la trilogía revolucionaria, que tenía como miembros a Mariano Melgar y a Mariano José de Arce. Sépanlo, amigos arequipeños, que estos grandes hijos de Arequipa conspiraban ya desde mucho antes de la llegada de Simón Bolívar por la independencia de América, en las célebres reuniones conocidas como las tertulias literarias de Arequipa para la faceta poética y la logia patriótica para la conspiración por la independencia. Díganme, amigos arequipeños, ¿acaso en la capital de este país egoísta y centralista, la ciudad de Lima, la sultana, la perricholi del periodismo latinoamericano, sabía de la existencia del diario Arequipa Libre? No, señor, y así lo supiera, si no estaba en Lima, eso a nadie le interesa. Sí, a nadie le interesa. Y es la verdad, amigos arequipeños, Arequipa y todas sus generaciones fueron castigadas por la indiferencia de Lima, por no haberse acostado en la cama con Simón Bolívar. Bueno, pero no crean que esto que les he contado es toda la historia, no. Esto es solo un caso anecdótico que nos da los indicios y las pruebas de que Lima, la capital egocéntrica del Perú, no era más que una meretriz que se acostaba con quien primero le guiñaba el ojo, y así lo hizo con San Martín y Bolívar. Pero bueno, sigamos contándoles la historia del periodismo peruano, que dice que es la más representativa del periodismo latinoamericano. Bueno, nos siguen metiendo palo al decirnos: el periodismo tiene también etapas muy marcadas en su desarrollo, sobre todo en la fase de 1903 a 1948, donde existe una amplia libertad de prensa. Dentro de esta época aparece otro diario importante en el Perú, La Prensa. Siguiendo cronológicamente, en el año 1912, ojo, cuando ya circulaba El Pueblo en Arequipa, cosa de la que ni enterados estaban, según ellos dicen que aparece otro diario que trajo algunas novedades en cuanto a su presentación. Estamos hablando de La Crónica.
La novedad que aportó la crónica al periodismo de su tiempo fue su tamaño tabloide y una gran cantidad de grabados y hasta un suplemento diario. Era el advenimiento de lo ágil en el ambiente limeño y tuvo regular éxito en ventas. Era un diario que era poco incisivo con respecto a la política y por eso se mantuvo desde su nacimiento un poco con suerte de segundo plano en relación a los grandes. Y aquí no creen, amigos arequipeños, que se debería mencionar dentro de la historia del periodismo en el Perú todas las innovaciones que impuso el diario El Pueblo, como la venta por canillitas, tal y como se hacía en Nueva York o Buenos Aires, o el uso de la rotativa y tantas otras tecnologías que a la par con Lima también se daba en Arequipa. Pero sigo insistiendo, la historia del Perú escrita en Lima nunca consideró a Arequipa dentro de sus anales. ¿Y ya para qué insistir? Los limeños siguen contando su propia historia. Ellos dicen, por ejemplo, al periodo entre 1948 y 1970 permanecen los diarios El Comercio, La Prensa, La Crónica, que se modernizan adaptándose a las exigencias de un nuevo y más amplio mercado de lectores, al que les interesa llegar sobre todo por intereses políticos e ideológicos bien definidos. En este lapso también aparecen nuevos diarios tipo tabloide, periódicos que ya no fueron producto de arrebatos románticos que podían concretarse con poco dinero y el contrato de una imprenta, sino todo lo contrario, eran ahora necesarios grandes capitales, locales adecuados, una serie de redactores y una infraestructura de distribución. Y los limeños lo siguen diciendo. Dentro de este tipo de periódico tabloide aparece en el año 1950 Última Hora, con la típica característica de grandes titulares. Igualmente en el formato tabloide, pero matutino y de una línea más seria, surge en el año 1961 Expreso, un diario que se convertiría años más tarde en uno de los más controvertidos que ha circulado en el Perú. Ha sido, sin embargo, el más vigoroso diario antiimperialista de nuestra historia. Y así, amigos arequipeños, cómo se despliega todo ese orgullo limeño de haber sido los únicos que cambiaron al país. Hablan después del diario El Ojo, Correo, Afición, etcétera, de muchos más que valgan verdades. Según dicen los que escribieron esta historia, le han dado prestigio al Perú en América. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿y Arequipa? La otra orilla de este inmenso territorio llamado Perú, en el que pareciera que solo somos inquilinos, como dice mi tío Vitos, Meya, nada. Sí, amigos, nada. Y ya para terminar, quiero contarles, amigos arequipeños, esta crónica policial que he encontrado en la verdadera historia del periodismo en Arequipa. Sí, una crónica que nos habla de la majadería de Simón Bolívar, que no pudo finalmente contra la fiereza arequipeña. Los diarios de Arequipa cumplieron pues una función pedagógica, contribuyendo, a diferencia de Lima, a formar la opinión pública popular. Sí, la mayoría de ellos educaron a los arequipeños en sus derechos y libertades. Según narra nuestra historia arequipeña, recién en 1825 se comenzaron a publicar los primeros periódicos en la ciudad de Arequipa. Justamente el primero de ellos titula La Primavera de Arequipa o Mañanas de su Independencia, que fue un órgano de comunicación oficial a cargo del capitán patriota de origen ayacuchano Andrés Negrón. Gracias a la imprenta artesanal de Jacinto Ibáñez fue posible dicha publicación. Entonces les cuento. Sabía muy bien Simón Bolívar que el periódico era el mejor órgano de propaganda para la causa patriótica. De ahí su interés en que se establezca uno en Arequipa, porque conocía de los realistas y fieles a la corona española que eran la mayoría de arequipeños. Y la única forma de afianzar el nuevo sistema era pues a través de un órgano de prensa que hiciera propaganda a favor de nuestro sistema político. Para ello fue enviado Andrés Negrón a Arequipa. Sin embargo, como refiere Artemio Peraltilla Díaz en su libro El periodismo arequipeño en la emancipación del Perú, los miembros de la Academia Lauretana usurparon la imprenta donde se editaba dicho periódico, del cual solo llegó a salir un solo número con el nombre de Primavera de Arequipa o Mañanas de su Independencia. Entonces los académicos encargados de la administración del periódico, por disposición del prefecto Francisco de Paula Otero, optaron simplemente por llamarlo La Primavera de Arequipa. Esto, que parece irrelevante,
¿Entraña acaso el rechazo de los académicos lauretanos al nuevo orden instituido y una reacción contra el sistema bolivariano? ¡Claro que sí! Negrón regresó entonces a Lima para informar de lo sucedido a Simón Bolívar. Entonces el Libertador, exacerbado por la noticia, ordenó el cese definitivo de Otero en su cargo y tomó represalias contra José María Corbacho y Evaristo Gómez Sánchez, ambos encargados de ejecutar la medida del despojo. ¿Y qué significa eso? Simón Bolívar, con su dictadura y autoritarismo, jamás pudo echar raíces en Arequipa, porque no éramos corderitos ni perricholis como los limeños, que ante el mejor guiño de ojos se echaban a la cama. Y por eso es que cuando el gran Libertador se fue de Arequipa sin pena ni gloria, se fue refunfuñando y gritando a los cuatro vientos: ¡malditos arequipeños! Soy Arturo García y este es su programa Loncos y Calas. Pero soy un poquito más palomita y volvió la celosa. Pero soy un poquito más palomita y volvió la celosa. Pero así se le hace, anda que es celosa. Pero así se le hace, anda que es celosa. Celosa y se deja más palomita y por escandalosa. Celosa y se deja más palomita y por escandalosa. Me tiemblan los huesos. Y cuando me se la va el palomita y pierdo hasta los sesos. Y cuando me se la va el palomita y pierdo hasta los sesos. Pero así se le hace, anda que es celosa. Pero así se le hace, anda que es celosa. Celosa y se deja va el palomita y por escandalosa. Celosa y se deja va el palomita y por escandalosa. Hecho un angelito, ay palomitay, feliz yo vivía, pero hace poquito, ay palomitay, vivió la celosa. Pero así se le hace, a la que es celosa, se goza y se deja, ay palomitay, por escandalosa. Cada que la veo, ay palomitay, me tiemblan los huesos y cuando me cela, ay palomitay, pierdo hasta los sesos. Pero así se le hace, a la que es celosa, se goza y se deja, ay palomitay, por escandalosa. ¡Qué hermosa pampeñita arequipeña perdida en la memoria musical de Arequipa! Una interpretación tan hermosa, con ese salero y coquetería característicos que no cabe duda ha salido de las mismas entrañas de la Arequipa del campo. Esta hermosa pampeña, una verdadera obra maestra, no puede ser más que de la mente de un genio, don Benigno Bayón Farfán, el hijo más destacado que ha tenido Arequipa en su historia musical. En esta oportunidad por el coro de cámara del Instituto Nacional de Cultura de Arequipa. ¿Se dan cuenta cuánto necesitamos difundir nuestros géneros musicales para que no sucumban en el olvido? ¡Claro que sí! Este es un claro ejemplo de que tenemos un repertorio exquisito de buena música arequipeña que tiene el común denominador de la alegría en una simbiosis simpática con la tristeza, algo así como el famoso y bien picantero prende y apaga, la alegría de la marinera y la pampeña versus la tristeza del yarabí y el vals. Y eso es Arequipa, la verdadera Arequipa, no la del carnaval lonco, como un montón de inventos y guachaferías que están lejos de ser tradicionales de Arequipa.
Recuperemos nuestras marineras, yarabíes y pampeñas tradicionales que animaban las fiestas de antaño. ¿O ya han olvidado cómo todos los jolgorios en Arequipa culminaban siempre con el típico carnaval de Arequipa como broche de oro? ¡Claro que sí! Y aquí hay una situación que quiero destacar de la bonita pampeña que hemos escuchado. El uso de la interjección o vocativo popular bien arequipeño que nació aquí y se extendió por todo Bolivia y Argentina, inclusive hasta la lejana Uruguay. Estamos hablando de la palabra palomitay, que se usó hasta principios del siglo XX. Este es un vocativo que alude pues al amor de una mujer y que finalmente quedó simplificado solo en palomita y que lo usó inclusive el mismo Mariano Melgar para referirse a Silvia. Y es que en tiempos ya idos el arequipeño y arequipeña eran muy cariñosos en el trato a las personas. Para todo se usaban los sufijos ay y hoy como diminutivos. Por ejemplo, si yo hubiera vivido en la Arequipa de 1800, la gente en lugar de decirme con cariño Arturito, me hubieran llamado más bien como Arturitoy, y a Mariano Melgar como Marianitoy, y a una mujer como por ejemplo mi abuela Julia le hubieran dicho Julitai. Sepan entonces que por esa razón, esa manera de expresar cariño de los arequipeños fue extendida por los antiguos arrieros, llameros y viajeros que la llevaron por toda América, y que si ustedes la escuchan en Bolivia o Argentina es porque tiene su origen en Arequipa. Y esa es otra bonita característica del antiguo lenguaje de los arequipeños, de la que debemos estar orgullosos y que realmente no sabemos cómo se pudo introducir en el castellano de ese entonces tan castizo y andaluz. No se muevan que regresamos con una controversia. ¿Cuál es el origen del guiñapo arequipeño, andino o andaluz? Ya volvemos. Vamos a recordar a dos grandes de Arequipa, Víctor y Ernesto Neves Bengoa. He cosechado el maizal, maicito chulpe tendrás, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí. Con tripa lo vais a hacer, con lojas y chicharrón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. A Chihuahua yo me voy, papá chaucha voy a traer. Y uno copas de hacer, con yatita también. Un salpicón con lechugas y harta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y harta chicha para la sed. Llámala a la comadre, pa' que tome un vaso de chicha. Jatatá, don Heraclio. Jalincha, agarra tu pañuelo. Y ya va, sauce macho. He cosechado el maizal, maicito chulpe tendrás, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí, pa' que hagáis un chaquetripas el lunes que voy por ahí. Con tripas lo vais a hacer, con lojas y chicharrón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. Invitáis a tu mamita, a mi abuelo y a don Simón. A Chihuahua yo me voy, papá chaucha voy a traer. Y una copa es de hacer, y un yatita también. Un salpicón con lechugas y harta chicha para la sed. Un salpicón con lechugas y harta chicha para la sed.
el chaquetripas, una bonita marinerita arequipeña de picantería de la composición de Víctor Neves Bengoa, esta vez por Arturo García, Víctor Marín y la guitarra de mi compadre Lalito Apaza. El historiador Jorge Basadre decía: Arequipa es patria de la mejor chicha, y tenía razón. Y es que para los arequipeños se trata de algo más que una simple bebida. Es la bebida por excelencia del pueblo arequipeño, tan arequipeño que hasta su color es difícil de encontrar o recrear en la naturaleza, que ni siquiera está en la paleta de un acuarelista. Un rojo chicha que acaso no es el mismo del color de su bandera a aquella del rojo carmesí, por supuesto. Y es que es una estampa más de nuestra linda tierra Arequipa. Por ello, ¿cómo no encontrarla en los momentos más íntimos de la tertulia arequipeña, o del brindis, o del goce de un buen picante, del que a veces forma parte o es el ingrediente principal, como por ejemplo el emblemático adobo arequipeño? Si el francés brinda con champaña, o el español con vino, o el mexicano con tequila, o el inglés con whisky y el americano con coñac, los arequipeños lo hacemos con chicha. Sí, con chicha, pero no cualquier chicha. La nuestra es la chicha de guiñapo, tan propia de nosotros que nació en la chacra junto con la llegada del ayunte, el sombrero y la lampa, inventada por la sed del chacarero andaluz que necesitaba recuperar las fuerzas para la labranza. Por tanto, amigos arequipeños, hay muchísimas cosas que no son ciertas y que se habla de nuestra chicha de guiñapo. Primero que nada, no es cierto que la chicha arequipeña la inventaron los incas. Los incas jamás conocieron el guiñapo ni su proceso. Ellos no sabían empollar el maíz negro para que germine y tenga la consistencia necesaria para fermentar y producir alcohol. Ellos hacían la chicha con maíz entero mezclado con hierbas y otros ingredientes a los que se les llamaba la jora. Ese no es el caso de nuestra chicha, que sépanlo, también es una bebida que los españoles desde tiempos de la conquista ya encontraron chicha tanto en México, Centroamérica, Panamá y Sudamérica. Y dado que el maíz es una gramínea cultivada inicialmente por los aztecas, de ninguna manera se puede afirmar que es una exclusividad inca ni quechua. Yo he leído sorprendido, amigos arequipeños, que muchos autores, aquellos que defienden la hegemonía del quechua en Arequipa, aseguran que el guiñapo lo inventaron los incas, debido a que esta palabra procede de la palabra quechua guiñay, que significa crecer o provocar, en este caso, según ellos, el brote del maíz negro en proceso forzado de germinación. ¡Mentira! Otra vez los lingüistas han jugado al pupiletras o crucigrama para encontrar la etimología de esta palabra, buscando nuevamente en el diccionario quechua la que más se parezca hasta encontrarla, y con eso creen haber dado con la respuesta al origen de la palabra guiñapo. ¡Qué tontería, amigos arequipeños! ¿Por qué insistir en esa vieja idea de creer que las palabras evolucionan hasta convertirse en lo que uno quiere que signifiquen? Exactamente igual como sucede con Arique Pais y Quedaos, o Yanaguara Calzón Negro, o Characato Mercado de Maíz, o Uchumayo Ají Seco. Después de la pausa comercial les voy a contar el verdadero origen de la palabra guiñapo. De esta manera, amigos arequipeños, empezamos el programa de hoy, Loncos y Jalas, el programa favorito de los arequipeños querendones y nostálgicos, en su versión número 247, transmitido como siempre desde los estudios de Radio San Martín para toda la República Independiente de Arequipa. Montonero arequipeño, ahora que acabó la guerra, ahora que acabó la guerra, guarda tu viejo uniforme, galonado comería, galonado comería. Montonero arequipeño, ha luchado en ese combate,
pero es preciso que ahora retornes a tu morena, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta solito, solo no lo picantejo, dale un besito a tu encantadora prenda y brinda con arrogancia por tu preciosa morena, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Cierto será. Esa segundita, ay. Precioso lo alegrimengo, orgulloso como el mismo, orgulloso como el mismo. Bonachongo a tu campita, querendo como ninguno, querendo como ninguno. Montonero alegrimengo, a luchar sin combate, pero es preciso que ahora retornes a tu morena, pero es preciso que ahora retornes a tu morena. Ay, así me gusta solito, solo no lo picantejo, y dale un besito a tu encantadora prenda, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena, y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, tres rapas Arequipa, ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así que baila. Baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero, hijo de Arequipa y del Misti, nacido en las entrañas de mi querido cerrito pintoresco de Sachaca, amamantado con chicha y alimentado con tostado y picantes. Estoy aquí nuevamente para deleitarlos con bonitas tertulias, datos interesantes sobre Arequipa y por supuesto la buena música, la marinera, el yarabí, la pampeña y el vals, 4 géneros que sustentan nuestra identidad musical única en el mundo. Bueno, en la secuencia anterior traje a la memoria las iracundas palabras que dijo Simón Bolívar cuando se fue de Arequipa sin pena ni gloria, disgustado porque los arequipeños no se sometieron a sus caprichos y delirios de grandeza. ¡Malditos arequipeños!, dijo mientras se iba en su caballo bellamente enjaezado con oro rumbo a Bolivia. Y no solo eso, también dijo mientras llevaba en su mano su sable y una bandera: Arequipa está plagada de personas adictas a la monarquía española y ven como un crimen profesar los principios de nuestro sistema. Se iba para nunca más regresar,
Pero ustedes siquiera se pueden imaginar que como un verdadero corsario y en un acto de venganza y revancha contra nosotros se había robado una prenda preciosa de Arequipa. Sí, la mejor prenda que teníamos los arequipeños. No sabemos cómo la sustrajo y se la llevó para hacernos doler. Después de este bonito yarabí, les voy a contar qué miércoles se robó Simón Bolívar de Arequipa y que se llevó a Lima y luego a Colombia para seguir presumiendo de ser un gran libertador. Ay, amor, dulce veneno, un hermoso yarabí arequipeño de Mariano Melgar, grabado en Nueva York en 1927 por los mexicanos Margarita Cueto y Carlos Mejía. Bueno, de acuerdo a la documentación encontrada el 22 de septiembre de 1541, accediendo a la petición de los vecinos de la Villa Hermosa, el mismísimo rey de España expidió una cédula real por la que otorgaba a nuestra Villa Hermosa el título de ciudad de Arequipa. Entonces, el 7 de octubre de 1541 se le concede a la ciudad de Arequipa el derecho a portar un escudo de armas, cuyo diseño debía ser idéntico al descrito en la cédula. Al mismo tiempo, los ciudadanos de la Villa Hermosa de Arequipa decidieron enviar a Lucas Martínez, un acaudalado e influyente encomendero, para que gestione ante el rey un estandarte para la ciudad. Este personaje cumplió pues en la corte con el encargo y trajo el preciado símbolo. Este estandarte fue confeccionado el 27 de octubre de 1546 por disposición del rey en terciopelo rojo carmesí, color de hidalguía y nobleza. ¿Para qué? Para Arequipa.
En la cara principal de este estandarte se encuentran pues bordadas la imagen de Jesús crucificado y bajo este los escudos de armas reales de Castilla y León. En la cara posterior la imagen bordada de la Virgen de la Asunta como patrona de la ciudad, ya que fue en su festividad en que se fundó la Villa Hermosa. Asimismo, una cruz de Jerusalén y el escudo de armas de la ciudad de Arequipa. Amigos arequipeños, sépanlo de una vez, esto fue lo que nos robó Simón Bolívar. Sustrajo no sabemos de qué manera nuestro estandarte fundacional, que atesorábamos con mucho orgullo y que era la muestra del gran cariño y aprecio que le tenía el rey de España a Arequipa. Este era pues muy apreciado porque no solo poseía la imagen de la Virgen de la Asunta y el nombre original de nuestra ciudad, que era Asunción, sino que poseía también el verdadero color de nuestra bandera y el escudo de armas original. Ciertamente es una verdadera tragedia histórica lo que ocasionó este alucinado de Simón Bolívar por el eminente hecho de que nosotros no nos sometimos a su voluntad y a sus ideas. Pero la desgracia no es total, amigos arequipeños. Este estandarte todavía existe, así es, y podríamos recuperarlo si hacemos las debidas gestiones para su repatriación. Y es que la pieza original del estandarte de terciopelo rojo carmesí se encuentra en el Museo Nacional de Bogotá en Colombia, el cual fue llevado, como ya lo dije, por Simón Bolívar después de su visita a la ciudad en 1825 como disque trofeo de la batalla de Ayacucho. Y eso es mentira. Cuando llegó a Arequipa, la batalla de Ayacucho ya se había realizado un año antes, el 9 de septiembre de 1824. Pero lo más increíble de todo esto, amigos arequipeños, nadie, ninguna autoridad jamás ha reclamado o ha solicitado al gobierno colombiano la devolución de tan histórico emblema arequipeño. Yo me pregunto, ¿alguien lo hará alguna vez? Si ni siquiera hacen respetar al volcán Misti, ni a su arquitectura, ni a su música, ni a sus tradiciones, ni a sus personajes históricos, ¿alguna vez alguien lo hará? Yo creo que no. Mejor vamos a llorar a la tumba de José Luis Bustamante y Rivero para que resucite y venga a enseñarnos cómo es que se hacen las cosas con inteligencia, diplomacia y carácter. Ciudad blanca del Misti, tierra noble de gran tradición, protegida por la Virgen de Chapí, tu patrona llena de virtud, protegida por la Virgen de Chapí, tu patrona llena de virtud. Campiña, tus volcanes, oh tierra querida, tus picantes, tu adobo, incomparables son tus hijos valerosos, oh tierra bravía, tus mujeres bellas todas te dan brillo y amor, por eso yo te canto estos versos que me inspiras y digo con orgullo, arequipeño soy. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras y grito con orgullo, arequipeño soy. Campiña, tus volcanes, oh tierra querida, tus picantes, tu adobo, incomparables son,
tus hijos valerosos, oh tierra bravía. Tus mujeres bellas todas te dan brillo y amor. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras y digo con orgullo, arequipeño soy. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras y grito con orgullo, arequipeño soy. Arequipeño soy por José Luis Enrique Portugal, un gran arequipeño que le canta a esta tierra linda de hombres machos, bravos y románticos y mujeres hermosas y coquetas. Bueno, hablando de Colombia, ¿ustedes sabían que allí también está, o más bien murió, otro símbolo, pero esta vez de Argentina? Así es. ¿Quién fue? Carlitos Gardel. Para los que no lo saben, pero lo dudo, Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine. Es el más conocido representante del género en la historia del tango. Fue pues el iniciador y máximo exponente del tango argentino, considerado uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX. Debido pues a la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos como cantante y como compositor, por sus numerosas películas relacionadas con el tango y por su repercusión mundial. Algo que muy pocos arequipeños saben es que Gardel no es argentino. Se hizo argentino, al igual que muchos se han hecho arequipeños, así es. Y aún más, no hay unanimidad ni siquiera sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. Por ejemplo, la hipótesis uruguayista sostiene que nació en Tacuarembó, Uruguay, un 11 de diciembre entre 1883 y 1887. Pero también existe la hipótesis francesista, que sostiene que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. En lo único que sí hay unanimidad es en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1823. Pero para la tristeza de los argentinos, tampoco murió en Argentina. Él falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo. Bueno, la persona y la imagen de Gardel ha sido pues objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina y Uruguay, colocándolo en un lugar de mito y símbolo cultural que aún mantiene su vigencia. Es pues un símbolo mundial, tanto así que en el 2003 la voz de Gardel fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de Gardel? Porque contemporáneo a este argentino universal, ustedes sabían que acá en Arequipa nosotros también teníamos un Carlos Gardel arequipeño. Así es. Y no era su imitador o plagiador por si acaso, simplemente el registro de su voz, su timbre, su galantería y muchas características artísticas de él eran semejantes. Efectivamente, Yael Bejarano era el Carlos Gardel arequipeño. Y ahorita, para que salgan de la duda, les voy a hacer escuchar un hermoso balsecito que precisamente se llama Arequipa, grabado presumiblemente en Santiago de Chile en 1928. Bueno, ciertamente lo afirma y lo reafirma mi gran amigo Víctor Marín el Palomilla. Este arequipeño moliendino era un hombre muy buen mozo, alto y varonil, que le gustaba vestir con la mayor elegancia. Su presencia deslumbró pues los escenarios de los años 20 y 30, cuando realizó giras no solo en Lima, sino en Venezuela, Argentina y Chile, donde fue aclamado por su prestancia varonil, como diría Víctor Neves, al momento de interpretar lo mejor de la música peruana. Este vals, grabado en 1928, fue pues una composición hecha para recordar a Arequipa, estando lejos de él, y puede decirse entonces que es sin lugar a dudas el vals El Regreso de los años 30, y que dice más o menos así: Arequipa, suelito dorado por el sol, qué orgulloso se te ve, y las flores te han engalanado en su aroma que te brinda su fe.
Hoy muy lejos me lleva el destino, pero llevo de ti el recuerdo que nunca olvido y que ayer a tu lado sentí. Yael Bejarano, el Carlos Gardel arequipeño. Arequipa, suelito dorado, por el sol que orgulloso te ve, y las flores te han engalanado, en su aroma te brindan su fe. Hoy que lejos me lleva el destino, a otras tierras llevando de ti, el recuerdo que nunca lo olvido, y que ayer a tus lados sentí. Adiós tierra amada y suelo querido, yo nunca te olvido, orgullo será. Mi pecho te clama con todo su anhelo, y flores del cielo pronto verás. En tu cielo bordado de estrellas, todas llenas de eterno fulgor, yo quisiera llegar hasta ellas y sentir a su lado el calor. Arequipa, si tanto te quiero, es tu nombre el que quiero evocar, con el alma sedienta prefiero a tu lado irme a cobijar. Adiós tierra amada, mi suelo querido, yo nunca te olvido, orgullo serás. Mi pecho te clama con todo su anhelo, y flores del cielo pronto lo verás. Tierra amada, mi suelo querido, yo nunca te olvido, orgullo será. Mi pecho te clama con todo su anhelo, y flores del cielo pronto lloverá. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, 3 rap por Arequipa, ¡Isla! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. Así baila, mamita, baila. Este verso tiene su historia. Buenas tardes nos de Dios, amigos arequipeños, characatos, paucarpatas, tiabayas, etcétera, que habitan esta linda tierra. Están ustedes sintonizando su programa favorito, Loncos y Calas. Los saluda Arturo García el Chacarero y los invito pues a que me acompañen en esta segunda hora de bonitas y amenas tertulias y buena música, por supuesto, nuestra música únicamente de nuestra querida tierna madre Arequipa.
Ya lo dije en un programa pasado y no tengo por qué callarme, porque es parte de la vida y la tradición de Arequipa. En Sachaca a los que son más que burros se les dice mulas, o sea, son los que ya no entienden con palabras. Y si creen que hay algo peor que las mulas, sí, todavía las hay. A los que son peor que las mulas se les llama remulas, porque ni con la patada de una mula se les puede hacer entender. Y si tercamente creen que ya no hay algo peor que las remulas, se equivocan. Claro que sí hay. En Sachaca, los antiguos chacareros, a los que eran peor que las remulas, se les llamaba las bestias. Esos eran los que ni santiguándolos, ni dándoles con la reata, ni pateándolos con la patada de una remula podían entender. Y de esos hay muchos actualmente en Arequipa. Bueno, quedó pendiente el contarles cómo los antiguos arequipeños hacían las mulas, pero hago la aclaración, las de carga, porque las otras, las que usan sombrero, tienen su toro y toman cerveza y son malcriados, había en cantidad. Esos no se hacía, esos ya venían así de fábrica, porque muchos de ellos heredaban lo mula y lo remula de sus padres. Pero bueno, antes de hablarles sobre cómo hacían los antiguos arequipeños las mulas, debo hablarles brevemente de los burros, que forman parte de este interesante cruce. Y este dato que tengo para ustedes es ciertamente bastante curioso, que me sorprende aún más. Y es que si los toros para la yunta arequipeña eran tradicionalmente traídos de Cantabria a España y los caballos de África, sepan, amigos arequipeños, que los burros para el trabajo agrícola en Arequipa eran más bien traídos de Andalucía. Sí, precisamente de una tierra de la cual eran originarios. Estoy hablando de la raza de burros conocida como andaluza cordobesa, que se desarrolló en estas tierras en tiempos de la ocupación musulmana, ya que fueron los árabes los que trajeron y produjeron este inusual burro musulmán que finalmente llegó hasta nosotros. ¿Y por qué tuvimos ese privilegio? Porque obviamente por el Valle de Arequipa llegaron pues en tiempos de la conquista una gran población de andaluces que se trajeron también consigo para el uso agrícola de carga a su propia raza de burros, una raza que se volvió arequipeña por adopción y que ha sobrevivido hasta nuestros días con las mismas características de ser un burro muy doméstico. Inclusive tiene como otra de sus características especiales tener el rebuzno más sonoro de todos, que inclusive puede llegar a escucharse a 3 kilómetros de distancia. Sepan también que estos burros de raza andaluza cordobesa solo y exclusivamente se trajeron para Arequipa, porque para otras partes de América colonial se popularizaron más bien otras razas menos domésticas que las de nosotros. Estas son pues el burro catalán, el burro zamorano leonés y el burro mamut, este último el menos doméstico de todos. Por eso lo reafirmo, los musulmanes, o sea los moriscos o moros del ala andaluz que vivieron en España durante la ocupación, llevaron de África esta extraordinaria raza de burros que la adoptaron rápidamente los andaluces y cordobeses y que finalmente fue traída a Arequipa, donde siguió reproduciéndose como una raza pura. Por eso digo, los arequipeños también tuvimos una raza de burros propia, diferente de los demás burros de América. Y sepan finalmente que esta raza de burros más domesticados y mansitos que las otras razas existentes fue en la que se inspiró Miguel de Cervantes para crear el icónico personaje de Sancho Panza, viajando en un burro leal junto al Quijote de la Mancha. Y más increíble aún, esta raza de burros era la que abundaba en Palestina, donde se puede asumir sin temor a equivocarnos que los burros que llevaron a Belén a la Virgen María y a José, así como a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, eran de esta misma raza de burros musulmanes, mansitos, acostumbrados a duras faenas en el desierto, de un rebuzno muy sonoro, pero principalmente muy domésticos y leales. Ingueñita, choclito, chulpi, dame en la rica merienda. Ingueñita, choclito, chulpi, dame en la rica merienda.
o copa de camarón con tanquita como buena arequipeña, o copa de camarón con tanquita como buena arequipeña. Menudita como chichita, cantas igual que el ruiseñor. Menudita como chichita, cantas igual que el ruiseñor. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Arequipeña eres tú, mi frenesí, dueña de toda mi pasión. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú mejor me has de besar. Yo cantaré, tú bailarás, viva Arequipa, tierra sin par. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú mejor me has de besar. Yo cantaré, tú bailarás, viva Arequipa, tierra sin par. Ay, qué dulces son tus besitos, güiro rajacho de Milar. Ay, qué dulces son tus besitos, güiro rajacho de Milar. Perla mistiana sin par, cholita piel, cual canacho tu cuerpo es. Perla mistiana sin par, cholita piel, cual canacho tu cuerpo es. En tinaca bien repletitas, huincos con la seisунita. En tinaca bien repletitas, huincos con la seisунita. Y la sabrosa chichita con nata, más rocoto y aceituna. Y la sabrosa chichita con nata, más rocoto y aceituna. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú mejor me has de besar. Y yo cantaré, tú bailarás, viva Arequipa, tierra sin par. Tú me darás chicha a tomar, pero tingueñita tú mejor me has de besar. Y yo cantaré, tú bailarás, viva Arequipa, tierra sin par. Tingueñita por los legendarios hermanos Dávalos. Esta canción me trae pues a la memoria una graciosa anécdota que me contó una vez mi pata Edguitar Valdivia, que cierto día, cuya fecha ya no se acuerda, allá en Guasacache corrió donde su mamá a contarle una noticia extraordinaria. Le dijo: mamá, mamá, ha parido la mula. ¿Cómo que ha parido la mula? Sí, pero ¿estás seguro, carajo? Sí, mamá, ha parido la mula, la señora Valentina, la mula, pues la esposa del pastor. ¡Mojón de mierda, carajo! Bueno, hoy vamos a tratar el tema interesante de las mulas, de cómo los arequipeños hacían sus mulas, es decir, el arte de crear híbridos de los caballos y los burros. ¿Para qué? Para principalmente el arrieraje y para transportar mucho peso como el sillar, ya que la mula es un animal muy resistente a la carga pesada. Y sepan que gracias a las mulas se pudo construir Arequipa con sillar, ya que miles de estos animales trabajaron y murieron transportando este pesado material de construcción durante casi 4 siglos. Bueno, dicen pues que la técnica de crear mulas, los arequipeños las heredaron y aprendieron de sus ancestros españoles. Y para esto se tenía que tener bastante paciencia. Lo que hacían los antiguos arequipeños era hacer coincidir la preñez de una burra y una yegua. ¿Para qué? Para que nazcan al mismo tiempo las crías de ambos equinos. Entonces, ¿qué se hacía? A las crías las tenían separadas de las madres con los ojos vendados, y entonces en la noche los pasaban a los burritos donde las yeguas y a los caballitos donde las burras. Por supuesto que las tenían vendadas, y entonces cuando las crías querían mamar la teta, lo hacían, pero de la teta de su mamá adoptiva. De esta manera las crías crecían con sus madres postizas que les daban de amamantar. Cuando ya eran adultos, el burrito crecía con la idea de que era un caballo, entonces pisaba a las yeguas, y de allí salían las mulas. A este se le llamaba burro hechor. En cambio, el caballito crecía con la idea de que era un burro y pisaba a la burra.
de la cual salían los burdéganos, así conocidos en España, y que era un híbrido con muy pocas cualidades para el trabajo pesado. Por esta razón rara vez se practicaba este cruce. La mula era preferida por los criadores, principalmente los arrieros, porque era más grande, más fuerte y fácil de criar que un burdégano. La mula se parece mucho al burro, porque tiene cabeza gruesa y corta, orejas largas, miembros finos, pezuñas estrechas y pequeñas, melena corta y cola sin pelo en su nariz. Sin embargo, posee algunas características del caballo, como su altura y cuerpo, la forma del cuello y de la grupa, la uniformidad de su pelaje y los dientes. Su voz no es exactamente como la del burro, o sea, el rebuzno, ni como la del caballo, o sea, el relincho. La mula emite un sonido similar al del burro, pero también tiene los característicos relinches del caballo. Incluso a veces gime. Bueno, las pezuñas de las mulas son más duras que las de los caballos y demuestran una resistencia natural a muchas enfermedades y a los insectos. Asimismo, las mulas son generalmente menos tolerantes hacia los perros que los caballos y son capaces de defender a su jinete contra ellos. Incluso son capaces de enfrentarse a un león de montaña. Son también capaces de patear con cualquiera de sus pezuñas en cualquier dirección. Bueno, y ya para terminar les voy a contar un viejo chiste de burros. Este era un coro, un mocoso de 7 años más o menos, el hijo del yajajita, conocido como el Cherche, que pasaba por la calle llevando una burra, jalándola con una soga. Bueno, don Josecito lo vio y le dijo entonces: «Oye, Cherche, ¿a dónde vais con esa burra?» «La estoy llevando para que la pise el burro». «¿Qué carajo? ¿Cómo vais a llevar tú solito esa burra chúcara para que la pise el burro? Este yajajita, carajo, qué desconsiderado que es. ¿Pero qué? ¿Esa labor no la tiene que hacer tu papá?» «No, don Josecito, esa labor la tiene que hacer el burro». Bajas muy presurosa por las laderas, entonando versos plenos de gran pasión. Ya el movimiento de tus buenas caderas, siento que el chido revienta mi corazón. Achalau, qué bonitas piernas. Achalau, cuidado te pierdas. Achalau, tus miradas tiernas. Achalau, son dulces y eternas. Yo prefiero que me mates con tu tierna mirada antes de verme lejos, huérfano de amor. Y porque sin ti la vida no sirve para nada, porque mi pena acabaría en dolor. Capíchame con tu puño de colores en la lluvia donde todavía hay calor, donde nos dimos muchos besos de amores, ya colpachados juramos el tiempo amor. Achalau, qué bonitas piernas. Achalau, cuidado te pierdas. Achalau, tus miradas tiernas. Achalau, son dulces y eternas. No sabes cuánto te quiero, cuánto te adoro, que tanto he luchado, ay, con mi sorteo. Cuando me acuerdo, emocionado a veces yo lloro, desesperado también pido la muerte. Achalau, tu tuyo, achalau, la lluvia, achalau, tus besos, achalau, tus piernas, achalau, tu mirada, achalau, tu ternura, achalau, tu dulzura, achalau, tus besos, achalau, y los míos, achalau. Achalau, una bonita pampeñita de Benigno Bayón Farfán por Alma América de mi gran amigo Luchito Fernández, que hace referencia pues a otra estampa arequipeña, las coquetas piernas de la caroza arequipeña haciendo suspirar al lonjo, que hacía brotar del corazón los más relinchados suspiros, verdaderos prende y apagas que solo se podía sofocar con un vaso de chicha.
Y lo vuelvo a repetir para que todos lo sepan. El historiador Jorge Basadre decía: Arequipa es patria de la mejor chicha. Y tenía muchísima razón. Y es que para los arequipeños se trata pues de algo más que una simple bebida. Es la bebida por excelencia del pueblo arequipeño. Si el francés brinda con champaña, o el español con vino, o el mexicano con tequila, o el inglés con whisky, y el americano con coñac, los arequipeños lo hacemos con chicha. Sí, con chicha, pero no cualquier chicha. La nuestra, la que antaño se hacía en las picanterías, la chicha de guiñapo, tan propia de nosotros, que nació en la chacra junto con la llegada de la yunta, el sombrero y la lampa, inventada por la sed del chacarero andaluz, que necesitaba pues recuperar las fuerzas para la labranza. Y aquí es donde viene la aclaración que quiero hacer sobre la chicha, pero la chicha de guiñapo, que es parte de nuestra identidad. Según he podido leer, y muy sorprendido por supuesto y hasta escandalizado, hay muchos autores que son defensores de la hegemonía del quechua en Arequipa, que aseguran que el guiñapo lo inventaron los incas, debido a que esta palabra procede de la palabra quechua guiñay, que significa crecer o provocar. En este caso, según ellos, el brote del maíz negro en proceso forzado de germinación. ¡Mentira! La palabra guiñapo no procede de ninguna palabra quechua, que dicho sea de paso, ya todos saben que en Arequipa nunca se habló quechua. Bueno, la palabra guiñapo es una palabra española asturiana de origen francés, que tiene dos significados. Como sustantivo es un harapo o tela vieja y gastada que servía en las antiguas cocinas españolas como manta o mantel. Y asimismo, como adjetivo, se utiliza para indicar aquello que está hecho trizas o triturado. Este vocablo es tan antiguo que antes que los españoles lleguen a América ya se usaba en España, principalmente en Andalucía. Y ya lo dijo Francisco de Quevedo en uno de sus versos escrito en tardío castellano, que decía: el verano es un guiñapo hecho pedazos y añicos y con remiendos de arena, arroyuelo capuchino. Entonces, ¿de dónde me sacan los quechuistas que el guiñapo arequipeño procede del quechua guiñay, que significa crecer o provocar? Pamplinas, todos esos son inventos, como lo es también el españolísimo gañán, que procede no del quechua, sino del árabe, introducido a España por Andalucía, que significa mozo de labranza, fuerte y rudo, que trabaja en el campo a las órdenes de otra persona. También se les conoce como yunteros o jornaleros. Y esta definición, sépanlo amigos arequipeños, hace pues alusión por supuesto a las yuntas que labraban la tierra en España, de donde precisamente procede el patrono de los gañanes, San Isidro el Labrador, un verdadero gañán español. Lamentablemente este término gañán ya ha desaparecido tanto en Andalucía, España, como en Arequipa, de donde se puede asegurar, aunque con mucha tristeza, que ya murió el gañán. Ya se ha muerto el gañán, se quedó solo el patrón, se quedó sola la yunta, se quedó solo el canchón. Ya no habrá quien madrugue, está balando la yunta, no le traen su tercio échala, no le han traído su ración. No viene ese caminar lento, ese obligado tormento, se está muriendo de pena, cómo extraña su aijón. Se van a secar las coyundas, se va a rajar ese yugo, cómo se oxidará el apero, cómo se resecará el barzón. Nadie consuela a la yunta, no se levanta del suelo, está perdiendo el resuello de tanto mirar al panteón. ¿Quién hará ese barbecho, ni ese surqueo derecho? ¿Cómo harán ese melgueo? ¿Quién recibirá la ración? ¿Quién ordenará ese muyuri? ¿Quién los chulles sacará? No desensuinarán la ambona si se acabó el mejor peón. Se acabó el onjo huesudo, el onjo de duros callos, aquel que doblegó la tierra, hoy descansa en el panteón. Ya se ha muerto el gañán, un poema lonjo de la pluma y papel del poeta lonjo don Félix García Salas.
Bueno, últimamente se ha originado una discusión respecto a lo que es verdaderamente la poesía lonja y de paso, ¿qué es un poeta lonjo? Ay, tatito, me tengo que amarrar el pescuezo para no rebuznar de cólera, pero por respeto a ustedes lo voy a hacer. Sin embargo, me hago la pregunta, ¿de dónde me sacan que la poesía lonja es un chiste contado por un payaso para hacer reír a la gente? A esos yo les llamo cómicos ambulantes. También, ¿de dónde han sacado que la poesía lonja está ataviada de groserías y malas palabras? El otro día vi en YouTube a un remedo de poeta lonjo caimeño que decía, hablando con otro lonjo, ¿qué haces parado ahí, huevón? Amigos arequipeños, eso no es poesía lonja, eso es una malcriadez. Ahora bien, ¿por qué los supuestos poetas lonjos se ponen medallas, escapularios y un montón de condecoraciones y tonterías en su chaleco? ¿Que son militares, diplomáticos o rotarios del Club de Leones? Esas son tonterías que están malogrando nuestra verdadera estampa de la poesía lonja. Igualmente, ¿por qué los poetas lonjos usan pañoletas rojas o guindas en el cuello? ¿Que los poetas lonjos son vaqueros, chalanes o novilleros? Más tonterías que verdaderamente desvirtúan la tradición e identidad arequipeña. Ahora les voy a hablar con la verdad de lo que realmente representa y es la poesía lonja. Y yo sí puedo hablar con autoridad, porque yo soy hijo de un poeta lonjo verdadero y, por supuesto, gran amigo de don Isidro Zárate Santillana, el mayor exponente de la declamación lonja. Entonces, sin más rodeos, ¿qué es la poesía lonja? La poesía lonja es un género literario que nació en el campo o campiña arequipeña como expresión poética de las vivencias del chacarero o lonjo y su contacto con la chacra, la mujer amada, sus animales, su pueblo y la ciudad de Arequipa. Esta poesía en su forma incipiente se difundió en el campo y las picanterías primero de manera anónima como decires, piropos y guarrolladas y finalmente ya por la radio y con sus respectivos autores como poesía lonja. La característica principal de este género poético es la combinación o mezcla ingeniosa y simpática de la prosa con la poesía. Es decir, rompiendo las reglas clásicas de la gramática y del verso como la rima, la métrica o el ritmo, el poeta lonjo expresa sus vivencias tal y como las intuye o las improvisa en el momento adecuado, con una literatura díscola e irreverente, que matiza y adorna con abundantes metáforas, neologismos, onomatopeyas, barbarismos, entre ellos muchos arequipeñismos y lonjismos, agregándole además musicalidad y altisonancia a su alocución, que hacen que el poema se exprese con su real y profundo significado. La poesía lonja es un género literario, no es un chiste, ni una payasería, ni una malcriadez. No se muevan que este plato se come con rocoto. Nos vamos a la pausa comercial escuchando a uno de los más grandes y verdaderos poetas lonjos de Arequipa, Artemio Ramírez Bejarano. Mi buena moza Arequipa, vengo catatando mis versos para cantarlos en tu día y te traigo esta jepiñada de mis lonjas ilusiones con el jaito de mi esfuerzo y un pactoy de mis amores. Estoy jotimbeando alegre con mi sombrero guajali y mi pantalón remangao pa' cantarte mi gualali. Y rasgando la vihuela con mis cantos guarojlieros hago bailar marinela caucachos bullangueros. Yo soy lonco chacarero, tengo olor a campesino y con mi tropa de jumentos fila, fila, voy tajpeando por el camino. Yo y pa' allá pago un jepi, de pitito mis recuerdos, asumagados por el tiempo en el suraino de mis sueños. Yo ya busco las huellas de la tierra, a hacerte una rica guatia con mis cholas chacareras. Y te ofrezco un buen cachí del chulpi de mis cantas, pa' tu chaca de tripas y el saludo de mis tancas. Y jabú los corazones de mis roncas chacareras, y también en Hachiwa monotones el vaivén de sus caderas. Y escarchado de carambano por andenes y laderas, mi dormir tuito jospeado en los pliegues de sus polleras. Y amontonado, el cariño con los tejos allá en la tablada,
y me lo sigo aripanteado a tuito los lagras de la otra banda. Y con la parcha de mis lamentos riego los surcos de mi suelo, porque soy camallo de mis lágrimas y porque tengo tu pueblo. Con la yunta de la vida soy el gañán de mi destino y con el aijón en la mano voy guiando mi camino. Y es la cuculí madrugadora, mi lonja, mi fiel compañera, que con sus cantos mañaneros está atiguayando mis penas, y con su guantón de reproches y el tajrianazo de sus celos me la he merendado a besos allá en el maizal de sus cabellos. Pico yupao su cuerpo con el sudor de mis caricias, y ella me ha japido de besos, ojeándome con sus sonrisas. Y con la surriaga de sus brazos me ha amarrado sin compasión, y con la surriaga de sus trenzas me ha trillado el corazón. Con el guaracazo de la mirada de sus ojos hermosos dos luceros me ha colpachado en su tarima de la chufia de nuestros recuerdos. Y la huispe picantera, que chirguando la seisuna me ha cernido con su mirada y me ha tospido con la pucuna, y me ha chastado de cariño con las chajenas de sus senos, y me ha obligado un cogollo con el callari de sus besos. Gracias con tus alas de la ciudad. Buenas noches, nos vemos. San Martín. Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del Texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequía, Arturo García presenta su programa Loncos y Calas. Muchachos, 3 rap por Arequipa, ¡Intra! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, mamita, baila! Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García el Chacarero. Yo por aquí me encuentro muy feliz de dedicarle a Arequipa estas 2 horas de todos los sábados para destacar y traer a la memoria y al conocimiento de los arequipeños todos los motivos que nos hacen sentir orgullosos de haber nacido o vivir en esta linda tierra donde uno, si es forastero, se acuesta a dormir siendo extranjero y despierta siendo arequipeño. No desaprovechemos esta oportunidad de enterarnos de los 1001 datos sobre nuestra Arequipa. Les aseguro que escuchar y poner atención es más barato aún que leer un libro frío de historia, porque aquí hacemos que las cosas se aprendan y se entiendan por el lado interesante, tal y como lo hacía mi profesor de Historia Universal, Julio Barbosa Loza, en el Colegio Independencia. Bueno, ya he tomado un poco de chicha usma para tranquilizarme, entonces sigamos. El lonco tiene muchas estampas que lo caracterizan y lo presentan en sus diferentes facetas, a saber, la chacra, la yunta, la picantería, el yarabí, el baile arequipeño, las fiestas patronales, las peleas de toros y, cómo no, la poesía lonca, la verdadera expresión poética y literaria del lonco. Siendo Arequipa la cuna de muchas manifestaciones culturales que han trascendido más allá de las fronteras, aquellas como las que se vieron, por ejemplo, encendidas por la llama de la Ilustración lauretana o llevadas a su plenitud por el poeta insurgente Mariano Melgar, que fue sin ninguna duda el precursor del romanticismo literario en América, aún así
Arequipa, la hija engreída más castiza y castellana de las Indias, osó ser también la cuna de una poesía inusual, paradójica, discordante con Cervantes, contradictoria desde todo ángulo a los cánones poéticos, aquella que más que salir de la pluma pulida de un literato culto de la ciudad, salió más bien de los callos toscos y poco refinados del corazón del chacarero arequipeño, quien desdeñoso y privado de saber, compuso en la marcha, sin lápiz ni papel y bajo las circunstancias de sus enamoramientos prohibidos y apasionados, a aquellos sentimientos que le brotaron con naturalidad, sea por una mujer, la chacra, la picantería o su tierra, tan igual como brota la límpida y cristalina agua de un manantial. A esta expresión popular en Arequipa la conocemos como la poesía lonja. Fue pues el lonco y no el cala el que creó esta expresión literaria nacida de su propio entorno y por lo tanto es el único que puede y tiene que ser considerado un poeta lonco. Dicen que los loncos somos rudos y vulgares, también que somos rústicos, toscos y ordinarios. Pueden ponernos todos los apodos que truenen mal, compararnos con un desgastado cuchillo oxidado, pero nunca nos quitarán nuestro modo de hablar. No nos importa más que sea cantando o catimbeando. Nuestro dejo es arequipeño, no es roto, guaso ni limeño. Lonco es el que madruga con el lucero matutino para tomar el primer bebe del agua del fresco manantial, o el primer chorro de leche antes del mamanto del ternero. Lonco es el hombre que trabaja el campo, que despierta con el canto de pajarillos para arañar la tierra para ver si sus semillas se han empreñado, y con su lampa en el hombro ronda las caídas del agua para que tonjoreen sus plantas, para que no se mueran de sed. Es el que con la mancera de su apero en la mano arenga su yunta para que surquen los reglones de la tierra que lo vio nacer y después lo acolpachará. Es el que siembra, almea, el que guanea y jorea, el que cosecha el fruto con su sudor. No es el taimao que solo espera en el bordo que le caiga maná del cielo, humareando con su envidia y sus maldades la ira del Padre Eterno. Es el que tiene las venas hinchadas por el esfuerzo. Es el que plateó sus sienes quinchando y columpiando las vanidades de la ciudad y calchando y taguayando las vivezas de los comedembalde del mercado. Lonco creo que es el único sano que ha quedado, por eso Dios le da fuerzas y voluntad, porque ha calchado su juventud para dar de comer a su pueblo, olvidándose de guanear el amor de su compañera y de humarear a su debido tiempo a sus joros, para matarles la gusanera de las malas compañías. Lonco es el que ha rapeado los buenos ejemplos de la vida y se ha cultivado en la Universidad de la Naturaleza, y su título se ha firmado en los callos de sus manos. Él no necesita diploma ni pergamino, él solo guarda para las futuras generaciones la mejor semilla, rociándole el veneno más japante para cuidarlo de la polilla. Lonco es el que arquea las buenas acciones y con el tiempo las deshoja, desgranándolas con bondades. Es el que siembra papas con amor y las escoge desde la más grande hasta la más chica y la vende barato para que la compre el que menos tiene. Es el que se muerde la jeta cuando no tiene plata. Es el que le da para adelante sin mirar al vecino, descansando su cólera, rompiendo y barbechando la tierra. Lonco es el que sonja un vaso de chicha con ruidosos sorbos para apagar la tierra, deseando la salud al que lo acompaña. Es el que siempre anda contento y cuando toma siempre dice: aunque pobre, pero estoy eructando a pavo. El lonco por don Félix García Salas, mi viejo.
Bueno, debo aclarar también que en la vida de este juglar natural de la chacra, la poesía lonja, que propiamente debería haberse llamado lonjeada o guaroglada, y que está ataviada de innumerables neologismos, barbarismos, arequipeñismos, siempre estuvo allí, pero no escrita en el papel, como se tendría que haber hecho, sino traspalada de generación en generación, de padres a hijos, solamente con la oralidad de sus piropos, decires y versados que se vertían ocasionalmente en las tertulias de una picantería. Pero ¿cuándo salió a la luz esta expresión literaria en Arequipa? Aunque ya desde principios del siglo XX ha habido poetas y escritores que han hecho poesía sobre el lonjo, como Gallego Sanz o Francisco Mostajo o José Luis Bustamante y Rivero. Sin embargo, a estos autores no se les puede considerar poetas lonjos. En principio porque el lonjo por antonomasia es una persona no culta, es decir, no preparada en literatura por la universidad. Por lo tanto, debemos ser justos en distinguir quién es un poeta lonjo genuino que escribe sobre sus vivencias y quién es un poeta o literato que escribe poesía únicamente inspirado en la vida del lonjo. Sin embargo, debo añadir un tercer personaje que merece un sitial especial en la historia de la poesía lonja: el declamador, aquel interlocutor entre el lonjo y el público. En 1973, en la radio arequipeña, hizo su aparición el primero y más célebre de ellos, Isidro Zárate Santillana, un profesor de Characato que enseñaba en una escuela fiscal de Tío Chico, en el tradicional pueblo de Sachaca. Allí aprendió el lenguaje lonjo y lo llevó a la radio para difundirlo. Un verdadero acierto. Desde ese momento, nunca más hasta el día de su muerte, este declamador lonjo dejaría de recitar los sentimientos de los lonjos con una maestralidad que lo hizo convertirse en un verdadero ícono o paradigma para los arequipeños que amaban esta poesía. Su programa se llamó en un inicio Momento Poético y luego Poemario Lonjo. Pero hay que aclarar que él usualmente no componía, más bien recitaba los versos de muchos poetas que descubrió y que se hallaban perdidos en la chacra y los pueblos tradicionales. Entonces, ¿cómo no recordar nombres de grandes guaroglieros o decidores como José Luis Orihuela Málaga de Guiarabamba, o Ricardo Gamarra Menéndez de Yanaguara, o Félix García Salas de Sachaca, Germán Rojas de Socabaya, Miguel Núñez Pinto de Caima, Simeón Rodríguez de Mollevaya, entre otros, que vertían toda su vena poética en el papel, tan igual como lo hacía el Gañán en los surcos? Es decir, empezaron a darle la forma definitiva a la poesía no culta del hombre del campo, que se bautizó solita como poesía lonja. Sin embargo, el poeta que dio inicio a esta corriente y que tenía linderos en ambos mundos, en el del Cala y en el del lonjo, era sin lugar a dudas el poeta Artemio Ramírez Bejarano de Tingo Grande. Cuando el honor del chacarero, junto a la yunta, es primero como el propio astero, pasto el lonjo, mano en apero y ara la tierra, revuelve y revuelve, tocolo y basura, va adentro del surqueao. Entra tu surco, ceja, ceja, vuelta, vuelta. Tienen que ser grandes como el mismo Gañán, que a punta de abijón en mano doblegan la dura lucha del trabajo. Desde que arraya el sol hasta cuando se adentra en el colorado firmamento, y cuando son paridos, saben que la lucha es dura para enfrentar esta vida. Toritos lindos, ustedes son símbolo de mi trabajo. Ustedes son como mis guaguas. De chiquitos los inducao. Ahora los veo bien entutanados y grandes y laboriosos. Orgulloso estoy. Mis queridos toros, cuando ya no haren la tierra irán a la pelea, que es satisfacción del camallo. Seguirán siendo mis lindos engreídos, y ahí es que demostrarán valentía y ser campeones en las peleas de toros, que es símbolo del valor del chacarero arequipeño. Mi yunta querida, deben saberlo, junto a mí comemos el polvo de la tierra bendita, el apero símbolo del orgullo y grandeza del chacarero, el yugo es la rastra de la balanza de la justicia. Las coyuntas no pensís que es la esclavitud. El abijón es tu guía para melgar y surquear en tablada y andén.
Mi yunta querida, escúchame Barroso, escúchame negro lindo. Ustedes son como mis hermanos. Nunca permití que nadie me los estropee. Nunca permití que sufran de hambre ni de sed. Ahora los desamarro para que descansen y se fajen su panza de alfalfa. Y les voy a dar agua para calmar su altiva. Porque yo me voy también a comer una bregana, antes me lavaré mi quechuro con jabón en lebrillo. Luego me socaré un bebé y chicha para remojar el gualguero. Enseguida me comeré un conejo chachtao con su papa rajaraja y su mote de habas acompañado de yatan de roconto bien picante por si acaso. Y para sentar y brindar con mi yunta, un resacao del bueno. Qué grande que es mi yunta querido, orgullosos hemos, porque soy arequipeño, macho y trejo como el Misti Volcán. ¡Viva Arequipa! A mi yunta por José Rodríguez Quequesana de Mollevaya. Bueno, ahora para terminar, los quiero ubicar en los 3 momentos de difusión de la poesía lonja. ¿A qué me refiero? Tenemos una primera difusión que se dio desde los albores de la colonia, cuando los primeros españoles andaluces se asentaron en la campiña de Arequipa y la empezaron a trabajar, empezando a expresar su actitud y aptitud poética en las chácaras, de donde procede el apelativo de chacareros. Entonces, las primeras difusiones se empezaron a dar inicialmente en el campo y finalmente en las picanterías, casi a la par con el yarabí. Esta temporalidad abarca pues desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XX. La composición y declamación de este género poético se dio de manera anónima. A los que declamaban la poesía lonja entonces se les denominaba solamente dicharacheros, decidores, piropeadores o arogleros. Esta primera difusión culminó con la aparición de los primeros poetas bucólicos que intentaron versar sobre la campiña arequipeña, como Gallego Sanz, Francisco Mostajo, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros. Sin embargo, no son considerados poetas lonjos, no, porque no eran genuinamente chacareros o lonjos, que por antonomasia son personas no instruidas dedicadas únicamente al trabajo agrícola, es decir, sin estudios superiores. Luego tenemos la segunda difusión. La poesía lonja pasó de ser anónima a incluir autores, es decir, aparecen los poetas lonjos. Esta segunda difusión, que duró algo más de 2 décadas, tuvo su impulso definitivo en la llegada de la radio Arequipa, lo que a su vez motivó la aparición del más grande declamador de la poesía lonja de la historia, don Isidro Zárate Santillana, que personificó idónea y magníficamente el hablar propio de los chacareros o lonjos de la Arequipa del campo y los pueblos tradicionales. La temporalidad de esta etapa corresponde pues a 1973, en que don Isidro Zárate Santillana empezó a emitir por radio sucesivamente los programas Momento Poético y luego Poemario Lonjo, dando inicio a la etapa más significativa y expresiva de la poesía lonja, esta vez con el pleno reconocimiento de la autoridad de los poetas lonjos que salen del anonimato. Estamos hablando pues de los clásicos y genuinos poetas lonjos: Artemio Ramírez Bejarano de Tingo Grande, José Luis Orihuela Málaga de Yarabamba, Ricardo Gamarra Menéndez de Yanaguara, Félix García Salas de Sachaca, Germán Rojas de Socabaya, Miguel Núñez Pinto de Caima, Simeón Rodríguez de Mollevaya, entre muchos otros. Esta segunda fase terminó pues repentinamente con la muerte del gran declamador lonjo Isidro Zárate Santillana en 1994, al que le sucedieron la muerte también de la mayoría de los poetas lonjos. Finalmente se dio la tercera difusión, conocida por la aparición de los poetas émulos, que dieron inmediatamente paso a la aparición de una nueva generación de rimadores, quienes, emulando al chacarero o lonjo y basados en las composiciones y vocabularios que los poetas lonjos dejaron, se empezó a escribir una cantidad prolífica de nuevos poemas, que aunque ya no son la expresión de vivencias propias, más bien son poemas inspirados en la chacra, Arequipa y el lonjo, que muy bien podrían llamarse poesías bucólicas. La temporalidad de esta manifestación poética se inició e intensificó desde la muerte de don Isidro Zárate Santillana en 1994 y que está vigente en la actualidad.
Son exponentes de esta poesía bucólica los poetas émulos, como los guiñaperos don Antonio González Polar y don Reinaldo Delgado Huertas, Alfredo Díaz del Carpio, Elsa Aurora, Juan Guillermo Carpio Muñoz, Diego Cueva, entre muchos otros. En la burra van suenando como loctas campanillas, orongos y cantarillas que el serón va chocollando. Décima de pies juerzao, y dice así: por la ronda y la sequialtá, muentando una burra parda, baja la lonja Leonarda, la lechera de Don Balta. La burra salta que salta, por hongos que van chancando, dos buenas piernas colgando, que al compás del cotimbello, en un loco tambaleo, en la burra van suenando. De encima y la chalera sale el Magda Nicanor y manifiesta su amor chumbándole a la lechera una tojra en la mollera y enseña las pelotillas. Ella le grita: ¡huevillas! ¡Vais a ver a mi regreso! Yo te voy a dejar tu y tu eso como locas campanillas. Relinchando como un mulo y a su vuelta hablando pestes, le mete un quiño en los testes al tal Nicanor Angulo y una corotilla al culo que lo hace aullar de rodillas. Pero él le den las costillas, la tumba sobre el majuelo y van a dar por el suelo por hongos y cantarillas. Sobre el pasto hay alboroto y se dan de tajianazos, pero también hay abrazos y agarraditas de poto. Ella tiene el mandil roto, pero sigue pataleando. De repente van callando y el silencio entre las matas lo rompen tapas y latas que el serón va chocollando. La lechera, un poema bucólico que emula la estampa arequipeña de las lecheras que van en burro por las calles ofreciendo leche y teniendo que enfrentar a los loncos que las cortejan y muchas veces se sobrepasan. Yo sinceramente respeto la creatividad artística de los poetas émulos como este que hemos escuchado, pero como se han podido dar cuenta, amigos arequipeños, siempre osan cruzar el lindero de la censura al expresar palabras que dejan de ser poéticas para ser más bien insinuantes y groseras, con el innecesario fin de querer imprimir en su poesía un tono de gracia y anecdotismo. Me refiero al utilizar palabras de doble sentido e insinuantes como angulo y culo, o campanillas y corotillas, o poto, huevillas y pelotillas, tumbada en el pasto donde hay alboroto, haciendo alusión obviamente a las partes íntimas de la mujer y del hombre, y cómo no, al acto sexual. Les soy honesto, para mí eso no es poesía lonja. Eso es una historia grotesca e indecente que insinúa nada más que la lujuria. Bueno, se acabó mi tiempo y también mi paciencia. Mejor, y para evitar habladurías, me salgo de la picantería. Pero antes solo quiero enviar un gran saludo a doña Amelia González de Fátima, una representante auténtica del cantar arequipeño tradicional. Y cómo no, a Leo, el loco de Fátima, que son hinchas del programa Lonjos y Jalas. Bueno, viendo la hora agotada y con las tripas que están cantando de hambre y al son de batán y chaquena, agarro mi guitarra, me pongo la lampa en el hombro, me meto un poco de tostado en la boca y me voy cotimbeando de alegría, no sin antes decir ¡que viva Arequipa! Un arequipeño, no hay problema, hermano, que bastante arequipeño tenemos. Esa es nuestra especialidad. Es lo curioso de los dávalos. En los Estados Unidos gusta mucho la música del sur. Es lo que más cantamos. Es lo que más cantamos. A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Peponi? Vamos, muchachos, escuchen con tranquilidad.
La última grabación de Los Dávalos en los Estados Unidos. Les va a gustar mucho. Quería ver tu inolvidable tierra querida, Arequita, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdor. Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido, con la pena de los hijos que se van. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Un límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu dolor. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequita, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me queden en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequita, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo unas flores crecerán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida para ver mi volcán. Será mi alma asomándose a la vida desde mi tierra querida